Abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 14, versos 1 al 12. Mateo, capítulo 14, versos 1 al 12. Un pasaje un tanto extenso, muy narrativo, pero obviamente toda la palabra toda la palabra de Dios es útil, es inspirada por el Espíritu, y aunque sea que se nos esté contando una pequeña historia, aunque esta no es pequeña, es grande en significado. Toda esa palabra que está en la Biblia es inspirada, útil para enseñar, para redarguir en justicia. Hay muchísimo que aprender también de la narrativa. Dice Mateo 14, versos 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto la Escritura. Hemos leído una buena porción de ella. Estamos leyendo, Señor, una historia que a los ojos de cualquiera, aquel que es creyente, parece una historia triste en algún momento. Parece una historia que es muy sangrienta y violenta. Y en determinado momento lo es, pero sabemos, Señor, que dentro de esta historia, dentro del martirio de Juan el Bautista, está también no solamente la gracia escondida, sino que también estás tú, Jesucristo, detrás de este pasaje, quien te estás revelando a través de una historia al parecer violenta y sangrienta. Pero te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno a poder verte a través de este relato, a poder ver al Rey sentado en majestad, a poder ver la justicia del reino en este pasaje, y que podamos hacer aplicaciones responsables en la época en la que hoy nos ha tocado vivir. Amén. Y Herodes representa el hombre pecador e inconstante. Aunque a veces gustaba escuchar de Juan, le gustaba escuchar a Juan el Bautista, Mateo aquí solo registra una línea, ¿no? Mateo solo registra que Juan le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, que más adelante vamos a ver, no solo era la mujer de su hermano, sino que Herodías era su sobrina, era la sobrina de este Herodes. Era un matrimonio incestuoso, realmente. Era una depravación lo que estábamos viendo acá. Mateo registra esta línea simple, ¿no? No te es lícito tenerla. Pero estamos seguros que Juan el Bautista era mucho más apasionado y obviamente mucho más directo, y su acusación venía desde una moralidad cristiana contundente en contra de Herodes, ya que Herodes representa a este hombre pecador e inconstante, porque gustaba de escuchar a Juan, pero al mismo tiempo quería matarle. Recuerdan que dice la Biblia del hombre pecador, que es inconstante en todos sus caminos. Juan el Bautista, por la contraparte de Herodes, es el representante aquí en este pasaje de un hombre justo y fiel a sus convicciones, que no está dispuesto a negociarlas, y que
estar en última instancia dispuesto a perder su vida por mantener sus propias convicciones. Juan es un buen imitador de Jesús. Tan buen seguidor de Jesús es Juan que cuando Jesús aparece en escena, Herodes dice: el que mandé a matar de plano resucitó. Porque Juan era este hombre, representaba un hombre verdaderamente justo, ¿sí? Ambos perfiles de la historia de la salvación, el pecador y el justo, están representados aquí en estos dos hombres que estamos, de los cuales estamos leyendo, Juan y Herodes. Este pasaje está en otras partes de la Escritura, claramente casi que de manera textual, aunque se agregan algunos detalles. Marcos, capítulo 6, versos 14 al 29, y Lucas, de una manera más breve también, registra este evento en el capítulo 9, los versos 7 al 9. Iniciemos por entender que Jesús y la dinastía herodiana no se llevaban muy bien. Herodes es el Herodes que se conocía como Herodes Antipas. De hecho, era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande había sido el Herodes que había mandado a matar a todos los bebés, ¿sí? Entonces, el papá de este Herodes ya había intentado asesinar a Jesús. Herodes no es un nombre, Herodes es un título. De hecho, en el griego original, de hecho, significa dragón, el nombre Herodes, y era digamos, un símbolo de un título que intentaba intimidar a aquellos que estaban debajo de ellos. Estos Herodes no eran judíos, de hecho eran idumeos, ¿sí? Que eran un pueblo extranjero al pueblo de Israel, por allá por el sur de Palestina, y eran políticos muy hábiles. Se les conoce como vasallos de Roma. Estos eran básicamente políticos que eran fieles a Roma y que iban a ser muy hábiles, no solo para mantener el orden en nombre del Imperio Romano, sino para realmente guardar en alguna medida una buena relación con los judíos. ¿Qué buscaba el Imperio Romano en ese momento? En ese momento estamos hablando de lo que se conoce como la Pax Romana, aproximadamente desde el 63 antes de Cristo hasta el 65 que explota la rebelión judía, pero esos casi 100 años se les conoce como la Pax Romana. Entonces, sí, el Imperio Romano establecía la paz por medio de la fuerza y la sangre y todo lo demás, pero una vez muertos los rebeldes, los cabecillas de las revueltas, Roma intentaba mantener la paz en el imperio y hacía uso de políticos hábiles que intentaran apaciguar las multitudes. Estos Herodes fueron los que invirtieron gran parte de los impuestos judíos para ampliar el templo, ¿sí? Y entonces eso mantenía una especie de estoy contento, pero tampoco te quiero entre el reinado del imperio, los vasallos de Roma y los líderes judíos del momento, ¿sí? Recuerden que la construcción del templo de que estamos hablando aquí en Jerusalén en el primer siglo antes del 70 era una joya arquitectónica, ¿no? Venían de muchas partes del imperio a observar la maravillosa construcción del templo y sus edificios. Era un asunto bien grande. Estos Herodes eran estos, ¿no? Estos vasallos de Roma, políticos muy hábiles para mantener o intentar mantener la paz en esa comarca. El padre de este Herodes Antipas fue el que mandó a matar a los bebés, como les dije, menores de 1 año, y por lo tanto José y María tuvieron que huir a otras partes para resguardar la vida de Jesús. Debido a la relación que Juan el Bautista había tenido con Herodes Antipas, este sí es el Herodes que estábamos hablando en este pasaje, cuando este Herodes Antipas escucha todo lo que Jesús está haciendo, su enseñanza, las multitudes que mueve, los milagros, Herodes inmediatamente relaciona a Juan el Bautista como alguien resucitado y actuando en el cuerpo de otra persona. Herodes probablemente tenía una mezcla de creencias acá, porque Juan el Bautista nunca hizo milagros. ¿Sí? Juan el Bautista nunca hizo un solo milagro, o por lo menos no se registra en la escritura, y se cree que Herodes Antipas le prestaba atención a la doctrina de los fariseos, quienes sí creían en la resurrección de los muertos. Aunque
como les decía, Juan nunca hizo milagros. Entonces esta superstición y también medio prestarle oído a las doctrinas de los fariseos generan y también sumémosle el peso de la conciencia que este Herodes tenía por haber mandado a decapitar a este justo hombre sin darle de hecho un juicio como la misma ley requería en ese momento. El peso de la conciencia, su superstición, las doctrinas de los fariseos, se hace una mezcla en la mente de Herodes y entonces este cree que Juan el Bautista resucitó. A partir de ese pensamiento, Mateo procede a registrar un poco la relación, el trasfondo entre Juan el Bautista y Herodes Antipas. El Herodes que estamos hablando acá era hijo de una mujer samaritana y él era hermano de este llamado Arquelao, que también gobernaba en otra comarca en nombre de Roma, y lo registra el evangelista Lucas. Se les llamaba tetrarcas porque esto ya a partir de lo que había sucedido con Alejandro Magno en el imperio griego. Cuando Alejandro Magno muere, el imperio griego se divide en 4 grandes partes y un gobernante de una cuarta parte de todo el imperio se le denominaba tetrarca, ¿no? Por eso es tetra, el número 4, ¿no? Mateo utiliza ese título para identificar a Antipas. Y él era obviamente gobernante de una parte de esta comarca. La primera esposa de Herodes, de este Herodes Antipas, era hija del rey Aretas. Este rey Aretas era un rey de un pueblo que se llamaba Nabateo, quienes eran también idumeos. Este rey Nabateo había entrado en alianza con Herodes Antipas, y recuerden que las alianzas políticas en aquel momento se realizaban por medio de los matrimonios. Bueno, yo voy a entrar en alianza con este rey, bueno, dame tu hija y me caso con ella, y entonces estamos en pacto. Y ese territorio del rey Nabateo se había adjudicado y había entrado en alianza con el territorio que Herodes Antipas gobernaba. Cuando Herodes Antipas se divorcia de esta mujer, de esta hija del rey Aretas, esto provoca un serio problema político. De hecho, se registra en la historia posteriormente una guerra entre este rey Nabateo y Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque Herodes Antipas quebrantó el pacto que había entre ellos al divorciarse de esta mujer. De hecho, en esa guerra, Herodes Antipas fue derrotado. Dice que estaban por matarlo, y ahí sí entonces tuvo que ingresar el Imperio Romano, las Fuerzas Armadas del Imperio Romano, y salvar a Herodes Antipas para volverle a poner como un vasallo de Roma. D.A. Carson comenta a partir de estos detalles contextuales. Dice, la reprensión de Juan el Bautista fue como una chispa que encendió el fuego. Y su poderosa predicación acerca de las connotaciones de la cercanía del reino mesiánico fue como combustible para las expectativas de la población, y no menos importante para el restablecimiento de la ley por medio de la cual Juan estaba reprendiendo a Herodes. Miren todo lo que hay detrás con una pequeña frase que Mateo registra. Mateo registra que Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a esta mujer. Pero todo este contexto que les estoy dando, lo que Juan decía, Herodes lo interpreta como, está del otro lado, está a favor del otro rey. Estas son intrigas políticas. Empezó Herodes Antipas a ponerse nervioso porque creía que Juan estaba atacándolo en términos políticos, pero realmente Juan lo estaba atacando en términos éticos y morales. Aunque existen muchos detalles en el trasfondo de la relación entre Herodes Antipas y Juan el Bautista, Mateo registra el meollo del asunto. El meollo del asunto está en el verso 4, parte B. Dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. El interés de Juan el Bautista era un interés moral. Me atrevo a decir que realmente
las intrigas políticas a Juan el Bautista le resbalaban, sino que realmente Juan el Bautista estaba interesado en la ética del gobernante. Ahora hablemos de Herodías. ¡Ay! Aquí se pone más dura la cosa. No porque sea mujer, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que se pone más alegre el asunto porque esta señora, era cosa seria, esta señora Herodías. Como les digo, no solo era cuñada de Antipas, porque estaba casada con Felipe, el hermano de Herodes Antipas, sino que esta mujer era sobrina de Antipas, hija de su medio hermano Aristóbulo, ¿sí? Esto lo registra Craig Skinner en su vasto comentario sobre el contexto del Nuevo Testamento. Y es por esto que Calvino le llama a este matrimonio correctamente y de manera muy clara un matrimonio incestuoso, ¿sí? Esto era una depravación. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, registra algunos detalles de la relación, pero la denuncia de la inmoralidad es el punto central al que Mateo está intentando llamar la atención de sus lectores. Es a partir de este detalle que el resto del drama se desarrolla. Herodes, cual hombre inseguro, y este es uno de los puntos más importantes, Herodes era un hombre con supuestamente mucha riqueza y poder, porque era vasallo de Roma, pero era manipulado, era manipulable, ¿sí? Era, como diríamos en Guatemala, un mandilón, ¿verdad? Su mujer, para él servía la canción aquella, mi mujer me gobierna, ay sí, mujer, ¿verdad? Porque la mujer realmente lo gobernaba. Herodes, cual hombre inseguro y aborrecible, aborrece la acusación de Juan el Bautista y por eso desea asesinarlo. Pero al mismo tiempo, no lo podía asesinar y no lo quería asesinar porque Juan, como un verdadero precursor de Jesucristo, gozaba de una excelente reputación en el pueblo y el pueblo lo tenía por como el mismo Jesús califica a Juan, el más grande entre los profetas. De hecho, el último profeta del antiguo pacto. ¿En qué sentido disfrutaba Herodes de la predicación de Juan? ¿Acaso no le caía mal, pues, porque le quería romper ese matrimonio que tenía? Sí, pero dice también que disfrutaba de escucharlo. Al mismo tiempo que deseaba matarlo, disfrutaba esas predicaciones. Claramente Herodes se contradecía porque el hombre pecador padece de esto. Su vida es una contradicción continua. ¿Ok? Sin embargo, el siguiente pasaje que lo pongo ahí también en sus notas, creo que nos puede ayudar a entender por qué Herodes disfrutaba la predicación de Juan. Dice Ezequiel 33, versos 31 al 33. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como, ojo con esto, como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El pecador, no sé si ustedes se han encontrado con esto, yo me he encontrado con muchas personas que no se atreven a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero de alguna u otra manera como que les gusta escuchar predicadores, les gusta escuchar aquí. Tengo familiares, ¿no? Que son de verdad, dicen ser católicos, pero más perdidos que el hijo de la Llorona. Y de repente uno los mira en Facebook compartiendo un clip, un video de cierto predicador, ¿verdad? De cierto conferencista, ¿verdad? Uno los encuentra y están hablando malas palabras y tomando y todo. Vos, pero tal predicador, pues eso, hay que escucharlo. Yo digo, ¿cuál es el objeto de escuchar algo que va en contra específicamente de lo que viven? Pero esta es la contradicción del hombre pecador. Le gusta escuchar lo que es bueno, pero jamás se atreve a ponerlo en práctica. Esta era
la situación de Herodes, ¿sí? Las palabras de Mateo nos dejan ver que Herodes luchaba con esta tensión, con esta encrucijada en su interior. Le gustaba escuchar, pero al mismo tiempo aborrecía lo que escuchaba. El pecado de Herodes no le deja tranquilo, y ahora el pecado de Herodes degenera aún más, porque no solo está viviendo en adulterio con la esposa de su hermano, sino que ahora, cuando la hija de esta mujer aparece en su cumpleaños y le hace un baile sensual, este Herodes ahora tiene ganas de meterse no solamente con la mujer de su hermano, sino con la hija de esta mujer, ¿sí? El pueblo judío, si ustedes ven a la historia, el pueblo judío no celebraba cumpleaños. De hecho, la cosmovisión judía no practicaba la celebración de los cumpleaños porque esta era una costumbre gentil, muy griega. De hecho, Josefo hablaba en sus escritos en las guerras de los judíos que Josefo decía que los judíos decían que estaba prohibido celebrar cumpleaños. Pero aunque la mayoría de los judíos consideraban estas celebraciones como una costumbre gentil, la aristocracia, los gobernantes, tomaron estas costumbres gentiles y las convirtieron en fiestas de mucha elegancia para elevar ellos obviamente su estatus, ¿no? Intentaban ganar prestigio en este tipo de celebraciones. Rechazar invitaciones a tales fiestas en un punto sin tener una buena excusa eran para dar un pie o ponerse en riesgo para entrar en enemistad con aquel que nos había invitado. Si Herodes te invitaba a su cumpleaños y decías, no, fíjate que no voy a poder, me siento mal, rechazar esa invitación era incluso como un mensaje para enemistarse con él, ¿sí? El baile de esta Salomé, de esta chica, probablemente ahí, de tal palo, tal astilla, ¿no? La mamá y ahora esta hija enviada por su mamá, era un baile probablemente lascivo y lujurioso, ¿no? Común en las fiestas en donde había mucha bebida de estos gobernantes. Normalmente una princesa nunca participaría en estos asuntos. Por eso, digamos, cuando el gobernante de Medo-Persia mandó a llamar a Basti, ella se negó. Ella se negó porque las mujeres que gozaban de alguna posición política no participaban en esto. Pero vean la depravación de la familia herodiana. De hecho, los Herodes ya tenían una reputación de sus extravagancias morales, dicen algunos comentaristas. Así que no les importó realmente que una chica que se supone formaba parte de la familia real participara en algo para lo cual se le pagaba a otras mujeres de menor categoría, se supone, ¿no? En la fortaleza donde vivía Herodes, se cree en el verano, se llamaba la fortaleza de Maqueronte. Y ahí abajo habían algunas cárceles y, ¿cómo se le llamaban a eso? Más que cárceles, huecos, ¿verdad? Donde se guardaban a los prisioneros, y por eso fue tan sencillo mandar a la parte de abajo de la fortaleza de Maqueronte a que le cortaran la cabeza a Juan y la trajeran de inmediato, porque ahí mismo, donde se estaba celebrando la fiesta, es probable que Juan el Bautista estaba encarcelado. Las fiestas los banquetes en este momento se cree que los hombres participaban en un cuarto, en un salón, y las mujeres participaban en otro. Es probable que Herodías no fue testigo ocular de cuando su hija hizo este baile lujurioso frente a Herodes, pero se cree, algunos comentaristas concluyen en que todo esto fue orquestado por la misma Herodías. El juramento que Herodes hace es un juramento de borracho, ¿verdad? Te prometo todo lo que tú quieras, ¿verdad? Porque ya estaba entrado en tragos. Y él no tenía autoridad como vasallo de Roma para comprometer el territorio. Pero miren hasta dónde iba su boca, porque estaba altamente estimulado por lo que esta chica había hecho.
Los oyentes incluso podrían haber retrocedido ante tales extravagancias, porque en la ley judía esto jamás hubiese sido aprobado. Pero este Herodes, que era ya un hombre de una reputación tan baja e inmoral, pues estaba dispuesto a ir hasta esos puntos. Era una afrenta, era una falta de honor el romper el juramento que Herodes ya le había hecho a esta chica. Y se ve ahora en contra de la pared, porque entre la espada y la pared, porque jamás Herodes se imaginó que esta chica le iba a hacer tal petición. Era probable que esta chica iba a pedir, ¿qué? Dinero, posesiones, joyas, algo. Herodes dijo, algo me va a pedir la patoja. Pero nunca se imaginó que esta chica había sido instruida, como dice el texto, había sido instruida por su mamá para pedir la cabeza de Juan el Bautista. En vez de absolverse del juramento para no pasar, digamos que, vergüenza en frente de sus invitados, no tuvo de otra Herodes que complacer a la petición de esta chica. Dice el texto que esta chica fue instruida por su mamá. Es probable que todo este baile sensual y todo esto que Herodías ya conocía como los puntos débiles de Herodes, ya sabía cómo manipularlo. Y vean lo más bajo de esta mujer utilizando a su propia hija para exponerla en esos bailes y avanzar su agenda y lograr lo que ella deseaba, que era asesinar a Juan el Bautista. La palabra que se traduce al español como instruida, ¿sí? Dice esta chica instruida por su mamá, viene del griego probabizó, que significa instar, incitar, impulsar, instigar, ¿sí? Inducir por persuasión. Esta Herodías agarró a Salomé y la instruyó y le dijo, mira, cuando ya esté bien borracho, bueno, bailás y así, asá, y cuando te dé, estoy segura que él te va a ofrecer algo, pedís la cabeza de Juan el Bautista. Calvino concuerda con esto. Dice, los evangelistas ahora comienzan a relatar la estratagema mediante la cual Herodías finalmente logró un plan en el que había meditado durante mucho tiempo quitarle la vida a Juan. Si a Herodes le caía mal lo que Juan le acusaba, de lo que Juan le acusaba, imagínense Herodías, que iba a perder la posición, el dinero, todo lo que tenía con este Antipas. Entonces ella fue aún más astuta para pedir la cabeza de Juan. El drama continúa y Herodes ahora se ve comprometido. Pero más que eso, Mateo registra que Herodes se entristeció y no tuvo otra opción más que finalmente mandar a decapitar a Juan. La ley judía requería un juicio antes de la ejecución. Recuerden que en el Imperio Romano las diferentes religiones tenían cierta autonomía en sus leyes, pero una de las cosas que los romanos prohibían es que las religiones que estaban bajo el imperio practicaran la pena de muerte. Realmente la pena de muerte solamente estaba reservada a manos de verdugos del ejército romano. Por eso es que los judíos tuvieron que apelar a Pilato para que ellos crucificaran a Jesús. Aquí Herodes, dado que tenía poder, ignora la tradición y la ley judía y toma en sus manos una injusta pena en contra de Juan. Y por lo menos, digamos que utiliza el método menos doloroso, que era la decapitación, el método más rápido de muerte que existía en ese momento, y lo hacían con una espada, ¿no? Era una costumbre griega y romana contraria a la costumbre judía. ¿Cuál era la pena de muerte en la ley judía? El apedreamiento, básicamente. Era otro método más doloroso y más gráfico incluso, pero la decapitación pues era una cuestión ajena al pueblo del pacto. Imágenes crudas y violentas pueden ser representadas con papel y lápiz. Yo creo que esta es una de esos momentos. Mateo hace
Esto para culminar el drama. El verso 11 dice: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Imagínense eso. La cabeza de Juan, fresca, la acaban en la fortaleza de Maqueronte, ahí abajo, lo acaban de decapitar. El cuerpo lo dejan allí y ahora traen la cabeza en un plato para mostrarla a todos. En la literatura antigua, solo los invitados más brutales divertían a sus invitados o a otros ejecutando personas enfrente. La Biblia no es tímida en presentar lo horrendo que el pecado del hombre puede llegar a ser. Y este pasaje es muestra de ello. Herodías y Salomé cometieron un pecado horripilante: asesinar al último profeta de la era del Antiguo Pacto, y exhibieron su cabeza frente a todos como una muestra de un supuesto poder en arrogancia. Básicamente el mensaje que estaban enviando es: no nos importa si lo que hacemos es ilícito, lo haremos de todas maneras. ¿Sí? Este era el mensaje. El martirio de Juan el Bautista finalmente presagia, prefigura o es incluso un precursor del martirio de Cristo en la cruz. Una vez más, Juan, como el precursor de Cristo, primero fue precursor en su mensaje, ¿no? Viniendo y anunciando el reino de los cielos. Estudiamos eso hace varios meses cuando hablábamos de el mensaje de Juan el Bautista. Jesús toma varios de los elementos del mensaje de Juan el Bautista y los lleva a su máxima expresión en sus propios discursos. Juan fue un precursor de Jesús en su mensaje y ahora es un precursor de Jesús en su muerte. Calvino escribe: esto también sirve para mostrar el poder de la palabra de Dios, que la voz del hombre, incluso santo, la voz del hombre santo, incluso cuando está encerrado en la cárcel, hiere y tortura de la manera más aguda la mente de la esposa del rey. Los hijos de una persona eran en aquel momento, y hoy también, ¿verdad? Porque todos lo vivimos así. Los hijos de una persona son los encargados de enterrar el cuerpo, los restos de su padre o de su madre. Juan no tuvo hijos adultos, o al menos la Biblia no nos revela que él haya tenido hijos adultos. Pero fueron sus discípulos, sus hijos espirituales, dice el texto, los que estuvieron dispuestos a cumplir este papel y darle una correcta sepultura al cuerpo de Juan el Bautista. Aunque todo el mundo antiguo, a excepción de algunos filósofos excéntricos, consideraba la falta de un entierro adecuado como el peor destino posible, algunos tiranos lo prohibieron, ¿sí? Algunos déspotas dijeron: esos están muertos, nadie le dé sepultura, porque no solamente lo juzgamos en vida, sino que sus restos también van a ser olvidados. Nadie les dé el honor que merecen. Esto hacían muchos, ¿no? Pero en alguna medida los discípulos de Juan, incluso exponiéndose a la ira de Herodes y de Herodías, estuvieron dispuestos a tomar el cuerpo de Juan y darle una correcta sepultura. ¿Cómo aplicamos esta narrativa? Ya alumbramos el contexto, ya vimos varias de las cosas que el texto dice. ¿Y cómo podemos aplicar un texto tan narrativo y tan crudo a nuestra vida? Número uno, ahí les pongo en sus notas: las apariencias engañan y también dañan. Generalmente decimos que las apariencias engañan, pero nunca nos enfocamos en que las apariencias también provocan un daño bien grande. ¿Qué pasó acá? Herodes quiso salvar su apariencia. Herodes quiso dar la impresión de que él estaba en control de esto y que realmente él podía tomar la decisión de mandar a matar a un hombre que no merecía la muerte. Y para no quedar como un tonto, para salvar su apariencia ante sus invitados, mandó a hacer este terrible pecado. Muchos de los pecados que cometemos los hacemos para salvar nuestras apariencias. ¿Cuántas mentiras piadosas, dice un escritor, hemos dicho porque estamos más preocupados por quedar bien frente a los demás que complacer a Dios? Las apariencias dañan mucho, provocan un daño bien grande. Y si Herodes hizo esto con tal de
guardar las apariencias, pues no me quiero imaginar realmente cuando el juez justo y supremo le cobre a este Herodes la muerte de Juan el Bautista. Créanme, la justicia de Dios va a ser aún más dolorosa para Herodes que esa espada que cruzó el cuello de Juan el Bautista. Otra de las aplicaciones que yo veo acá es que el pecado siempre nos encuentra. El pecado nos va a perseguir si no sabemos lidiar con él. El que Herodes haya mandado a decapitar a Juan es la gran prueba de que nadie se puede librar de su pecado definitivamente, a menos que lo haga por las vías correctas. ¿Qué hizo Herodes? Herodes creyó finalmente, y Herodías creyó finalmente, que cuando mataran a Juan, se libraban de su pecado. Se libraron de aquel que los acusaba, pero su pecado permaneció con ellos. Ellos no se libraron del pecado. De hecho, ellos no se van a librar de aquel que en aquel día los va a juzgar, que los va a juzgar por lo que hicieron. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más de cómo terminó precisamente Herodes y Herodías cuando perdieron su reino y fueron exiliados en una parte olvidada del Imperio Romano. Otra aplicación que yo veo aquí bien importante es la influencia de los padres. Cuán triste es cuando los padres sirven de consejeros para sus hijos para que estos cometan perversidades, tal como Herodías con Salomé. Muchos padres hoy en día buscan vivir en sus hijos las cosas que no pudieron vivir en sus propias vidas. Yo he visto esto mucho, lamentablemente. Padres que intentan forzar a sus hijos a hacer ciertas cosas porque cuando ellos eran jóvenes no pudieron hacerlo. Algunos, lamentablemente, lo hacen creyendo que tienen una buena intención, pero no se dan cuenta que realmente están provocando un gran daño en sus hijos. Muchas veces terminan influenciando a sus hijos para transgredir la ley moral de Dios. Esto es muy malo, ya que no solo son culpables como padres por estar influyendo de manera pecaminosa en la vida de sus hijos, sino que hacen a sus hijos responsables de sus propias acciones y estos también vienen a ser pecadores. La imagen de Herodías con Salomé es precisamente esta. Una de las cosas que yo veo aquí es la maravilla de ser un mártir por la causa del reino. Los ministros del evangelio pueden ser silenciados, ¿sí? Los ministros del evangelio pueden ser encarcelados, exiliados y ejecutados, pero la palabra de Dios no puede ser silenciada. Los profetas de Dios no viven para siempre, pero sus palabras, sus profecías generalmente son las que sobreviven, y ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestro deber ante eso? Porque hoy, seamos honestos, no vivimos en un contexto en el que probablemente mañana alguno de nosotros ya no vaya a poder venir a su trabajo o ya no vaya a poder venir a la iglesia porque se recuerdan que la policía nos estuvo siguiendo. De plano, alguno de nosotros algún día nos van a encarcelar. Es probable que entre los próximos días ustedes ya encontraron nuestra iglesia y de plano nos van a perseguir para matarnos. No vivimos en ese contexto. Probablemente no vivimos en un contexto en donde nuestra fe es amenazada por un gobierno civil, ¿sí? Creo que si somos negligentes puede llegar el día, sí, puede llegar el día, no, sin ir tan lejos, aquí mismo en los Estados Unidos, en algunos lugares extremadamente liberales y demócratas, ya hay pastores que sufren esto, ¿no? De alguna manera, este famoso pastor que fue, lo llevaron a juicio por este diputado homosexual y pasó en la cárcel 2 días, ¿no? Obviamente no se convierte en un precedente, pero si somos negligentes como iglesia cristiana en nuestros países, la vida civil se puede tornar hostil en contra de nuestra fe. Eso puede suceder. Pero seamos honestos y realistas en este momento. No vivimos perseguidos por nuestra fe. ¿Cuál es nuestro deber entonces cuando leemos las historias de estos mártires de la fe como Juan el Bautista?
Es nuestro deber escuchar con mucha atención sus palabras. Es nuestro deber estudiar su vida, su ministerio y su martirio con mucho detalle. De ver a aquellos que realmente son heraldos, que tienen las marcas de profetas de Dios, y nunca subestimar las denuncias que ellos hacían. Sí, Juan hacía una denuncia en contra de Herodes, pero esa denuncia tiene que tener también una aplicación para mi vida hoy. Así como Juan le decía esto a ese gobernante inmoral, tal vez yo no soy como ese Herodes inmoral, pero hay en las palabras de Juan algo que hoy me confronte. Esa es una aplicación importante. ¿Por qué? Porque la justicia divina siempre llega. Josefo registra lo siguiente, y por eso lo conecto con lo que yo decía, con que nuestro pecado nunca nos va a dejar a menos que lidiemos con él de manera definitiva con el Evangelio de Cristo. Pero aquellos que creen que pueden librarse de aquellos que los acusan, simplemente mandando a matar a Juan Herodes, ¿no? Y hoy en día muchas personas que se ven confrontadas cuando se les acusa de su pecado, simplemente cortan a esas personas de su vida, las bloquean de sus redes sociales, las bloquean de su WhatsApp, simplemente ya no quieren tener relación con ellas. La justicia divina siempre va a llegar, porque Dios nunca nos deja sin testimonio. Dios siempre va a confrontar nuestro pecado. Flavio Josefo registra que llegó el tiempo en el que un rey fue instalado por Roma. Este rey se llamaba Agripa. Y este rey Agripa, de hecho, está registrado también en el libro de los Hechos. Y este rey Agripa fue instalado por un emperador que llegó al poder que se llamaba Calígula. Y entonces Herodías, cuando ve que el rey Agripa amenaza el reino de Herodes, Herodías le dice a Herodes Antipas: ve a Roma, ve a hablar con el emperador para que no te quiten parte de tu territorio. Cuando Antipas iba en camino hacia Roma para hablar en contra de Agripa, Agripa ya se había adelantado y había enviado mensajeros a Calígula. Y estos mensajeros de Agripa le dijeron al emperador: va a llegar a Roma Herodes Antipas y lleva el objetivo de rebelarse al imperio. Entonces Calígula le da más crédito a los mensajeros de Agripa y le quita todo el poder a Herodes Antipas. Lo despoja de su posición y lo manda al exilio. Algunos creen que Herodes Antipas y Herodías terminaron sus días en un lugar recóndito en Galia. Si no estoy mal, Galia hoy es lo que llamaríamos Francia, ¿sí? Y algunos dicen que el exilio era tan pobre que terminó de consumir sus días. William Barclay comenta en su libro, en su comentario, vale la redundancia, sobre Mateo, y dice: aquel acto de infidelidad, el acto de Antipas uniéndose en matrimonio con Herodías, le siguió el asesinato de Juan el Bautista y por último el desastre en el que perdió todo, excepto la mujer a la que amó y que también lo arruinó. Déjenme decirles, estos pecados nunca terminan bien. Y este hombre, el pecado que cometió fue horrible. El pecado que esta mujer cometió fue horrible. Y vean cómo terminaron. El creyente no debe desestimar, no debe subestimar las denuncias de los profetas de Dios. No sea que terminen como Herodes. Esto es a lo que se refiere el Salmo 116, verso 15, cuando dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Una de las imágenes que a mí no se me olvida cuando he estudiado el libro de Apocalipsis y leído a otros comentaristas y todo esto, dice que Juan debajo del altar vio las almas de aquellos que habían sido muertos por la causa del evangelio. Y debajo del altar estas almas clamaban y decían: Señor, ¿hasta cuándo tardarás en vengar la sangre de tus santos? Créanme, la venganza que Dios trae por la sangre inocente derramada cuando se proclama el evangelio es una venganza dura.
Es una venganza dura. Por eso los creyentes no debemos desestimar cuando verdaderos hombres de Dios se paran y denuncian el pecado. Al contrario, debemos tomarlo muy en serio. La vez que yo iba para allá, para Asia, para Filipinas, ¿no? Me tocó hacer un montón de conexiones en México, en Barcelona y diferentes aerolíneas. De aquí de Guatemala me llevó una aerolínea, de México para allá me llevó otra aerolínea y así, ¿no? Entonces, cada vez que uno sube al avión, le pasan a uno el videíto de las cosas de seguridad, ¿no? De si hay un evento de emergencia y que le va a caer una mascarilla, que póngasela así, empiece a respirar, que abajo de eso, ¿cómo se llama? Hay un salvavidas y que se lo pone y que se infla así, así, así. En una de las aerolíneas, el videíto estaba hecho y parecía un chiste, ¿sí? Y pasan las imágenes cuando cae la mascarilla enfrente de la gente. Y entonces está una mamá con su hija y en el videito cae la mascarilla y la mamá empieza a sonreír así como, la mascarilla, y se la pone a su hija y se la pone ella y se respiran, como que todo está bien. Pero en otra aerolínea está un papá con su hijo y la mascarilla cae y ellos están sonriendo y hablando y poniéndose el cinturón y toda la cosa y de repente cae la mascarilla y el semblante de este hombre cambia y se pone más serio y se pone la mascarilla y se la pone a su hijo. Entonces yo me pongo a analizar esto, ¿no? Porque si a mí me cae la mascarilla en un avión, yo empiezo a gritar, me imagino, no sé, empiezo a loquear, pues, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿Verdad? Eh, ahí, cuando iba viajando de Dubái a Barcelona, íbamos, le muestran a uno el mapa, ¿no? Por dónde va uno, dónde va el avión. Íbamos sobre el Mediterráneo, sobre el mar Mediterráneo, y era una turbulencia. Y a cada rato, ¿ah? Y dije yo, si aquí me cae la mascarilla, no sé qué voy a hacer. Voy a empezar a lotear, decía yo. ¿Por qué? Porque cuando algo como eso sucede, hay que tomarlo en serio. No es como el primer videíto de la mamá, ¿verdad? Que cae la mascarilla. Ay, qué bonito. No, o sea, es un momento para tomar con seriedad. Cuando la palabra de Dios y cuando alguien con autoridad se para frente a la iglesia de Cristo y hace estas denuncias, no tenemos que ser como esa mamá que está alegre porque cayó. Ay, qué bonita. No, la denuncia es para que nuestro semblante cambie, como en el segundo video de este hombre, que su semblante cambie y dice, esto es serio, lo vamos a tomar en serio, porque nos están alertando. Herodes, Herodías, Salomé, escucharon a Juan el Bautista y dijeron, qué molesto, deshagámonos de él. Cuando el Salmo dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, es porque cuando Dios vio que mataron a Juan el Bautista, dijo, la vida de Juan es muy preciada, no se va a quedar impune. Y la justicia que trajo por esa muerte fue dura. Los creyentes no podemos tomar una actitud simple, pasajera. Sí, hoy el pastor habló de esto. Está bueno. No, no podemos tomar esa actitud. Decir, me deshago de lo que escuché porque no me gusta. El creyente no puede tener esa actitud porque a los ojos de Jehová estimada es la muerte de sus santos. Dios jamás deja impune la muerte de uno de sus mensajeros. Pongámonos de pie.